Antes de iniciar, un pequeño aviso. En un par de semanas, este podcast cumple 200 episodios y para celebrarlo te invito a que lo grabemos juntos vía Zoom. El lunes 13 de julio a las 2 de la tarde, hora de Buenos Aires, estaremos grabando el episodio número 200 del podcast de Gayki. Visita gayki.org para sumarte a esta grabación y celebración conjunta. El emprendedor creativo es un bicho raro, ¿no? Es una especie en sí misma, porque a diferencia de otro tipo de emprendedores que quizás se dedican a producir y vender, el emprendedor creativo depende en gran medida de su propia creatividad, de su propia capacidad de imaginar, idear y construir el producto de su proceso creativo. Por lo cual me parecía interesante hacer un episodio dedicado a estrategias que nos ayudan a sostener emprendimientos creativos, entendiendo que lo creativo es la parte más importante, pero también frágil y vulnerable del emprendimiento, ¿no? Más de una vez hemos dicho por acá que cuando el proceso creativo se entra en contacto con otras dimensiones del desarrollo de un emprendimiento o de un negocio, como puede ser, por ejemplo, la parte financiera, bueno, todo se empieza a contaminar, ¿no? Se dice, no hay dinero en el arte y no hay arte en el dinero. Bueno, no siempre es así, pero cuando esas cosas se empiezan a mezclar, todo se empieza a complicar. Y yo tengo 2 o 3 proyectos que tienen muchos años. No quiero decir que son exitosos, o vamos a redefinir éxito como un proyecto que tiene muchos años, que se sostiene, que tiene cierta autonomía, que sobrevive a mis épocas, ¿no? Un proyecto que crece conmigo. Bueno, tengo 2 o 3. No hace falta que haga mucha biografía, pero el Laboratorio Gayki tiene 8 años ya. The Kyoto Connection tiene 21 años. Y hace un par de días que vengo pensando en qué es lo que hice particularmente con estos proyectos que me ayudó a evitar que fracasen, ¿no? Y hoy quiero dedicar un episodio especial a este tema, en tiempos en los que siento que muchos creativos y muchos emprendedores están en modo supervivencia, ¿no? Están timoneando la tormenta de la incertidumbre, de mercados bastante adversos y de un mundo que cambia a una velocidad de más no poder. Y estamos, porque también me incluyo, muchas veces en modo supervivencia a la hora de desarrollar nuestros emprendimientos creativos, porque en gran medida el riesgo es real. Digo, está estudiado que aproximadamente el 90% de las startups, de los emprendimientos, fracasan en los primeros 3 años. Y esto nos da un poco la señal de que el fracaso no es un caso excepcional, sino que pareciera ser la norma, ¿no? O sea, si 9 de cada 10 fracasa en los primeros 3 a 5 años, bueno, es una clara señal de que hay que abordar el proyecto o el emprendimiento creativo con otra mirada, si uno no quiere caer en esa estadística, ¿no? Y el 42% de las startups que fracasan lo hacen por un motivo que te voy a compartir en breve y que creo que podemos salvar en este episodio. Pero el gran enfoque que te quiero transmitir, en realidad, es que la mayoría de los emprendedores creativos fracasan porque en realidad lo que hacen es tomar decisiones para minimizar el riesgo. Y el tema justamente está ahí, porque en el proceso creativo, cuando uno toma decisiones para minimizar el riesgo, bueno, termina condenando el resultado, el producto creativo. Justamente lo creativo depende de que uno salga de la cueva, no que se quede adentro de la cueva. Cuando uno está en modo supervivencia, y hablemos de nuestros antepasados cavernícolas, si quieren, en modo supervivencia se guardaba dentro de la cueva y esperaba que pase el invierno, la tormenta, la era glaciar o la manada de osos. Se quedaba ahí guardado. Bueno, el modo supervivencia para eso obviamente funcionó, si no, no estaríamos acá.
El tema es que en un emprendimiento creativo, guardarse adentro de la cueva y tomar decisiones pequeñas o tomar decisiones para evitar arriesgar es lo que condena tu creatividad. Y si tenés la creatividad condenada, está tu emprendimiento condenado, ¿sí? Pero vamos a lo concreto. ¿Qué hacemos los creativos muchas veces para evitar el riesgo? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es copiar lo que ya funciona y no aportarle valor a eso o no agregarle nada a eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si aquel hizo tal cosa y le va bien, eso seguramente es condición lógica para que a mí, si hago lo mismo, me vaya bien. Bueno, eso es una receta para el fracaso. Porque muchas veces el éxito ajeno no solo depende de lo que hacen, sino que depende de un montón de otras condiciones que quizás no podemos copiar o ni siquiera podemos ver para poder copiar, ¿sí? Pero más allá de eso, cuando uno como creativo copia al resto y lo único que hace es copiar al resto, sin aportarle nada, sin aportarle su propia impronta, sin disrumpir, sin buscar las maneras de elevar eso, uno termina matando su propio proceso creativo, termina clonando y termina aburriéndose y termina abandonando antes de tiempo, porque no hay aventura en ese proceso creativo. Otra de las cosas que hacemos los emprendedores creativos para minimizar el riesgo es intentar gustarle a todo el mundo, ¿no? Esto está súper estudiado científicamente, que uno de nuestros miedos más profundos es el miedo al rechazo. Entonces, ¿qué hacemos? Suavizamos el mensaje, suavizamos el producto, suavizamos la presentación, suavizamos la comunicación para intentar agradarle a la mayoría. Pero a veces en ese suavizar, ¿no? En ese limar asperezas, en ese no plantar bandera, en ese no animarnos a defender nada, nos condenamos a la irrelevancia. No hace mucho hablamos acá, en este mismo podcast, de la importancia de plantar bandera y defender algo, defender una causa, ¿no? De ir a todo o nada. Y otra cosa que hacemos los emprendedores creativos cuando entramos en modo supervivencia es achicar el pensamiento, ¿no? Pensar en chiquito, ¿no? No visualizar el proyecto a 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, no tener un horizonte a largo plazo, no ver más allá de las condiciones actuales, que eso es condición fundamental para lo creativo. Muchas veces el momento presente es adverso, muchas veces el momento presente nos presenta un montón de situaciones que uno podría considerar desfavorables. El creativo tiene que tener siempre la capacidad de mirar 2 pasos adelante, porque si no, en serio, te cruzás de brazos, te tirás en el sillón y decís, no hago nada. ¿Para qué voy a hacer algo? Sí, bla, 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 bla. Bueno, todas estas que son estrategias para evitar el riesgo son justamente las que te llevan al fracaso. ¿Por qué? Vamos a la etimología de la palabra fracaso. Fracasar remite a romper o estrellarse, ¿no? Cuando uno fracasa hay algo que se rompe. ¿Y qué es lo que se rompe cuando uno adopta estas estrategias para minimizar el riesgo? Lo que se rompe es el proceso creativo. Lo que se rompe es tu confianza creativa. Lo que se rompe es tu capacidad de dejar que lo creativo te abra caminos, te aporte luz, te dé ideas, te muestre las oportunidades. Eso es lo que se rompe. Cuando se rompe eso, en un emprendimiento creativo se rompe el emprendimiento. Fracasa. ¿Sí? Entonces, lo primero que te quiero decir es que hagas una observación de las decisiones que estás tomando en tu emprendimiento creativo, las estrategias que estás adoptando, las acciones que estás implementando, para asegurarte que vengan desde un lugar justamente de coraje creativo, ¿sí? Verdaderamente desde una visión creativa y no desde un lugar de supervivencia, de proteger el proyecto, de proteger el negocio, etcétera, etcétera. Porque cuando uno se para demasiado ahí, termina matando lo creativo. Y si mata lo creativo, mata todo lo demás. En los emprendimientos creativos, insisto, todo este episodio está dedicado a aquel que depende de su creatividad para desarrollar su proyecto, negocio o emprendimiento. Bueno, dicho todo esto, ¿cuáles creo yo que son las estrategias para evitar el fracaso? De verdad,
en un emprendimiento creativo, bueno, en primer lugar son dos, o los vamos a dividir en dos niveles, pero hay un nivel fundamental, ¿sí? La primera estrategia del nivel fundamental es que primero el producto, primero el proceso creativo, es lo más importante de todo. Más que la comunicación, más que el modelo de negocio, más que el equipo de trabajo, más que todo, el proceso creativo. Si el producto falla, todo falla. Si no hay creatividad en lo que creás, no va a haber nada de todo lo demás que esperes. ¿Sí? Entonces, ahí, cabeza y corazón, ¿cómo puedo hacer para que mi emprendimiento, mi producto creativo, sea lo más importante? Sea a lo que más le puedo poner tiempo, esfuerzo, dedicación. Sea, poner la palabra que quieras, lo mejor posible, lo más efectivo posible, lo más bello posible. Nada, cada uno tendrá su definición de éxito dentro de su proceso creativo. Pero primero, el producto. Primero, ¿sí? Ahora bien, segundo, la realidad, el momento presente, aprender de lo que está pasando, conectarte con lo que está pasando, ¿entendés? Y hacerlo, obviamente, sin depender de ello, y ahora vamos a ir un poquito a eso, pero gran parte de la probabilidad de que un emprendimiento creativo sobreviva es que encuentre un punto de unión entre lo que uno quiere crear y lo que el mundo quiere recibir o lo que el mundo necesita, ¿no? Ese diálogo que tiene que haber entre lo que yo creo y los demás creen que quieren, ¿sí? Ese diálogo es fundamental. Hace un rato te decía 42% de las startups fracasa básicamente porque se rompe ese diálogo, porque uno termina construyendo cosas que no le importan a nadie o no necesitan nadie o no pueden formar parte de la vida de nadie, y entonces claro, se rompió ese diálogo. ¿Para qué estoy creando? ¿Sí? Un ejemplo concreto de mis proyectos. Cuando yo me siento a componer música de The Kyoto Connection, un camino podría decir, bueno, a ver, ¿de qué tengo ganas de componer? Hoy tengo ganas de componerle al amor. Y podría hacerlo. Pero la verdad es que el proyecto me dura 15 días si yo hago eso. Es un tema lindo, obviamente. ¿Sí? Pero no se sostiene en el tiempo. Entonces yo pensaba, ¿pero qué me ayudó a que The Kyoto Connection se sostenga durante 21 años? Y que me he tratado de conectar con las épocas que iba viviendo yo y con las épocas del mundo, he intentado hacer que mi música sea una respuesta a nuestras épocas, a la mía y a la del mundo. Entonces, ayer hablaba con Jessy, ¿no? Yo tengo canciones compuestas, por ejemplo, para la tragedia de Fukushima, por ejemplo. O tengo canciones compuestas para el cambio de era en Japón, que los japoneses tienen eras, ¿no? Showa, Reiwa, bueno, tienen eras, que tienen palabras que definen eras. Yo le he hecho canciones a eso. Yo le he hecho canciones al cambio de las estaciones en Japón. Una vez me escribió alguien y me dijo, che, se murió el perrito de una persona que era, nada, era su vida ese perrito, ¿no te gustaría componer una canción? Y sí, le compuse una canción a ese perrito, Tokyo Rose, si alguien la quiere buscar. Yo traté de que mi música siempre responda a una época, siempre traté de tener como ese diálogo con lo que pasa en el mundo y responder. En pandemia, madre mía, si he hecho canciones que responden a la época de la pandemia. De hecho, en términos de popularidad, si quieren, entre comillas, la pandemia para mi proyecto musical fue muy importante. Fue uno de los momentos en los cuales dimos el gran salto de pasar a que nos escuchen 500 a 50.000. Fue en la pandemia, y en gran medida fue por haber escuchado lo que le pasa al mundo y haberle podido responder desde la música. Pero vamos a otro ejemplo. Vamos al Laboratorio Gaiky. 8 años hace que existimos. ¿Cómo hacemos para existir durante 8 años? Bueno, porque vamos escuchando qué es lo que pasa y tratamos desde el laboratorio de abrir espacios de conversación, espacios educativos, talleres, propuestas de capacitación que respondan a lo que sucede. Este episodio es una manera de hacer eso. Yo miro al mundo y veo que el mundo está en modo supervivencia, sobre todo los emprendimientos creativos, y digo, bueno,
vamos a hablar sobre el tema. Entonces, volviendo al principio, los emprendimientos creativos mueren cuando no está el producto puesto en primer lugar, pero en segundo lugar mueren cuando yo no puedo escuchar lo que pasa de verdad en el mundo, en la realidad, en el contexto, no en el metro cuadrado que me rodea, en los 100 metros cuadrados que me rodean. De ese diálogo surgen las oportunidades que hacen que un emprendimiento creativo sea relevante, aporte algo, sea que produzcas un producto que soluciona algo o que compongas canciones, me da igual. Si depende de tu creatividad, depende en gran medida de que vos te puedas enfocar en crear lo mejor posible y de que vos puedas hacer que eso que vos creaste del mejor modo posible sea parte de la vida de los demás. Como dice Seth Godin, la pregunta, ¿a quién quiero servir hoy con lo que estoy haciendo? Pero yo escribo poemas. ¿Qué me importa que escribas poemas? Tus poemas tienen que poder servir al corazón de alguien. Ahí está la esencia de la cuestión. Nivel 1. 2 estrategias para que tu emprendimiento creativo evite fracasar. Número 1, foco en el producto, como siempre. Lo más importante de todo, como decía Steve Jobs, primero el producto, después todo lo demás. Número 2, tu capacidad de conectarte con el mundo. Ahora, hay otras cosas que uno puede hacer una vez que tiene eso, que ya lo internalizó, ¿sí? Y que yo te comparto porque siento que a mí me ayudan mucho. La primera de ellas es la estrategia de depender poco. La búsqueda de la autonomía. La búsqueda de la libertad en el proyecto como objetivo estratégico. ¿Sí? Depender poco, de pocas personas, de pocos recursos, de pocas herramientas, de poca materia prima, depender poco. Si uno depende mucho, aumentan las posibilidades de que aparezcan las vicisitudes, las contingencias y los problemas que te pueden llevar tu emprendimiento al fracaso. Pero no solo eso, porque cuanto más uno vincula el esfuerzo de lo que uno hace, ¿no? Su proceso creativo, a un resultado específico, qué sé yo, la expectativa ajena, un resultado financiero, ventas, lo que sea, menos margen de acción tenés. Entonces, no digo que uno no tenga esas variables en la cabeza, pero trate de no depender absolutamente de ellas. Porque supongamos, yo hiciera que The Kyoto Connection dependa de la cantidad de escuchas o de la cantidad de dinero que facturo todos los meses con las reproducciones de mi música, cierro el estudio y me voy a trabajar a McDonald's. Ya mismo, después de 21 años. ¿Entendés? Entonces, tratar de depender poco, ¿no? Buscar la autonomía como objetivo estratégico. Número 2, porque estamos trabajando en emprendimientos creativos, tenemos que encontrar la manera de minimizar la fricción a la hora de producir. Si te cuesta poner manos a la obra de crear lo que hace a la esencia de tu emprendimiento, imagínate todo el resto. Entonces, hay que minimizar la fricción. Tenés que tener, digamos, tu taller tiene que formar parte de tu vida, tus herramientas de crear tienen que formar parte de tu vida, tus espacios para desarrollar la curiosidad, la investigación, tienen que formar parte de tu vida. Ahí hay mucho del diseño de vida, ¿no? Mucho de lo que uno puede hacer en su propia vida para ayudarse a crear de la mejor manera posible, con la mayor frecuencia posible y hacer que ese proceso creativo alimente permanentemente el emprendimiento, ¿no? Otra cosa que yo creo que me ayuda mucho a sostener mis proyectos y a evitar el fracaso es ir actuando en pequeñas decisiones que muchas veces son decisiones reversibles. Son cosas que digo, bueno, yo pruebo esto y si no funciona lo deshago. O pruebo esto y si no funciona, bueno, no es tan grave. Pero no dejar de probar, ¿sí? No siempre hay que tomar grandes decisiones, asumir grandes compromisos, meterse en grandes estrategias. Yo soy más de la gotita que erosiona la piedra, ¿no? Como de ting, 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 ting. Encontrar ese ritmo propio que te permite siempre estar haciendo algo pequeñito, pero que responde al sueño, ¿no? Que responde al objetivo. Pequeñito, pero que responde al objetivo. Y finalmente, y no menos importante que todo lo demás, yo soy un gran
evangelista de contar con una red de contención. Sobre todo en estos tiempos en los cuales creemos que podemos hacer todo solos, incluso porque ChatGPT es tu terapeuta, tu diseñador gráfico y tu experto en modelo de negocio. Bueno, no, ChatGPT no alcanza. Y ChatGPT no tiene un montón de cosas, de atributos, de historias, de experiencias, de sensaciones, de emociones, de virtudes, de conocimientos que tiene quizás un ser humano que puede estar a 15 minutos de tu casa y te puede dar un consejo, te puede dar una palabra de aliento, te puede dar una experiencia, te puede ofrecer ayuda para poder seguir adelante cuando estás en modo supervivencia. ¿Sí? Entonces, repasando algunas estrategias, ¿sí?, para evitar el fracaso de verdad en los procesos, en los emprendimientos creativos. Priorizar el producto, siempre ponerlo ahí a tope de la escala de valores. Primero hay que crear y bien. 2, hay que poder conectarse con el mundo y encontrar el mejor modo de que lo que creamos forme parte de la vida de los demás. ¿Sí? El famoso ¿a quién estás sirviendo? Número 3, la autonomía como estrategia, como objetivo estratégico. Cuanto más libre puedas ser, cuanto menos dependas de cosas para crear y poner tu producto en el mundo, mejor. ¿Sí? Número 4, minimizar la fricción a la hora de producir. ¿Sí? Si te cuesta crear, te va a costar todo lo demás. Entonces, trata permanentemente de buscar los mejores modos de estar en contacto con tu proceso creativo. Número 5, asegúrate de estar siempre actuando, siempre tomando pequeñas decisiones. Incluso pueden ser cosas que uno prueba y, ¿no?, las famosas decisiones reversibles. Hago y deshago, hago y deshago. Acá gran parte del asunto se remite a que uno pueda probar cosas para encontrar qué funciona y qué no funciona. ¿Sí? Y número 5, o 6 o 7, no sé, ya las perdí. Contar con una red de contención. Saber que si pasa algo, si tenés dudas, si necesitas una visión externa, sabes a quién llamar. Sabes a quién llamar. O por lo menos sabrías a quién preguntarle. Finalmente, como bonus track a todo esto, yo siempre digo que la mejor estrategia para evitar el fracaso es no decidirlo. Porque desde mi filosofía y desde lo que tratamos de impulsar en el laboratorio Gaiky, el fracaso es una decisión. El fracaso en realidad no existe. ¿Sí? Muchas veces cuando uno siente que las cosas no van para ningún lado, lo único que tiene que hacer es pivotear, es recalcular para poder seguir adelante, ¿no? Yo estaba investigando algunas grandes compañías que iniciaron siendo algo y pivotearon, y cuando pivotearon encontraron el mejor modo de aportarle al mundo, ¿no? Por ejemplo, Nintendo, que nació fabricando cartas japonesas y hoy es un gran fabricante de videojuegos. Slack, la herramienta de trabajo colaborativo, era un videojuego online llamado Glitch. El juego, nada, nunca la pegó, ¿no? Pero la herramienta interna que usaban para comunicarse se terminó convirtiendo en Slack. Instagram originalmente era Bourbon, una app de check-ins con muchas funciones, ¿no? Que uno iba viajando y hacía check-ins. Descubrieron que lo único que realmente le encantaba a las personas era compartir fotos, así que eliminaron todo lo demás y lo convirtieron en una aplicación para subir fotos. Y Shopify, la famosa plataforma para vender productos online, bueno, sus fundadores querían vender tablas de snowboard por internet y como no encontraban una buena plataforma para hacerlo, construyeron una. Lo que te quiero decir es, son todos ejemplos de grandes pivoteos. Entonces, uno, digamos, yo siempre me acuerdo de una frase de Steve Jobs que decía, estoy convencido de que aproximadamente la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de lo que no lo son es pura perseverancia. Y una de las maneras de perseverar es pivotear. Es recalcular y tratar de seguir avanzando, haciendo que tu creatividad y tu proceso creativo sea el alma del proyecto y no al revés, porque al revés no funciona, ¿no? Entonces, ¿deberías perseverar en el producto? Y no, podríamos cambiarlo desde este punto de vista. ¿Deberíamos perseverar en el modelo de negocio? No, podríamos cambiarlo. ¿Deberíamos perseverar en la estrategia de comunicación? No, podríamos cambiarla si las cosas no funcionan. Pero en lo que sí deberíamos perseverar
es en nuestra visión creativa, en nuestra bandera, en nuestra filosofía a la hora de crear. Ahí hasta el final. Ese es el punto de apoyo. Luego la forma que toma tu proceso creativo puede cambiar, obvio. Así que bueno, yo invitaría a dejar de actuar para evitar el fracaso y empezar a actuar para evitar el arrepentimiento creativo, que me parece peor, ¿no? El yo podría haberlo hecho, me hubiera encantado encontrar el modo, el no supe cómo hacerlo. Todas esas situaciones me parecen mucho más tristes y lamentables que el hecho de que algo que hayas creado no haya logrado el impacto que esperabas, ¿sí? Si hay algo que quiero transmitir con este episodio es eso. Primero lo creativo, después todo lo demás. Y tenés que encontrar el modo de que lo creativo no solo sobreviva, sino que exista y crezca con vos. Por eso, para terminar, te dejo con una pregunta, esas que muchas veces nos dejan pensando y que yo me hago a mí mismo. Si dentro de 10 años mirás para atrás, ¿no? 10 años. Hoy estamos ¿hoy qué es? 29 de junio del 2026. Bueno, vamos al 29 de junio del 2036. Mirás para atrás. ¿De qué te arrepentirías más? ¿De haber fracasado, entre comillas? ¿O de no haber cuidado tu creatividad hasta las últimas consecuencias? Bueno, y hablando de evitar el fracaso de verdad, en el Laboratorio Gayki tenemos varias propuestas para acompañarte en el proceso y sostenerte si es necesario. Están las inscripciones abiertas para la 8ª edición del programa de autoliderazgo que inicia en agosto. Este programa en el cual te ofrecemos una experiencia de 4 semanas para ayudarte a enfocarte, darte las mejores herramientas de organización y diseñar una hoja de ruta para tu proyecto o emprendimiento. Es un programa súper práctico, muy transformador. Realmente recibimos muchos correos y muchos mensajes de personas que han hecho el programa de autoliderazgo y nos dicen: desde autoliderazgo pude lograr esto, o lancé mi emprendimiento, o inicié un nuevo capítulo en mi negocio. Bueno, nos pone muy felices ya ir por la edición número 8 de este programa, que está diseñado especialmente para emprendedores, para creativos, para personas que trabajan con proyectos o que quieren trabajar con sus proyectos y quieren recuperar su capacidad de enfocarse, tener más claridad, poder organizarse mejor y adoptar herramientas que los ayuden a sostener sus proyectos en el tiempo. Esto va a ser en agosto, y también en agosto estamos iniciando la 2ª edición del programa de Ingeniería Emocional. Esta nueva disciplina de la gestión emocional que estamos desarrollando en el Laboratorio Gayki junto a Romina Pousa y Florencia Ortelli es básicamente una caja de herramientas para gestionarnos internamente y poder transformar lo que nos sucede en lo que queremos que suceda, para poder ser resilientes, para poder ser empáticos, para poder ser sensibles, para poder aprender a dialogar no solo con uno mismo sino con los demás. En fin, una serie de herramientas que nos hacen más inteligentemente desde lo emocional y nos ayudan a sortear los vaivenes que tiene la vida de cualquier emprendedor o cualquier persona que desarrolla un proyecto o emprendimiento. La 2ª edición del programa de Ingeniería Emocional va a suceder los días sábados de agosto. La inscripción ya está abierta en gayki.org/ingeniería emocional, y obviamente también estamos armando el equipazo de la nueva edición de Coaching Creativo que va a suceder en el mes de septiembre, la edición número 19. Ya tenemos participantes de todas partes del mundo y ojalá podamos hacer un gran equipo en esta edición de la certificación en coaching creativo. Hemos certificado ya a más de 1.700 coaches creativos en 45 países, tejiendo así la red de creativos más grande del mundo de habla hispana. En coaching creativo no solo vas a adoptar las herramientas para facilitar la creatividad a personas y equipos, sino que vos mismo o vos misma vas a transitar cada etapa del proceso creativo a flor de piel para que puedas poner al servicio de los demás tu propia experiencia creando. Así que visita gayki.org/coaching-creativo y ahí tenés
toda la info. Se vienen más cosas. En agosto presento Danzas con Fantasmas. Vamos a hacer un evento aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muy pronto lo voy a anunciar. Y también, obviamente, el libro va a estar disponible en todas partes del mundo, tanto en edición impresa como en edición digital. Y muchas cosas más en la agenda. Como siempre te recuerdo que te puedes bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/El Camino. Y si este episodio te aportó algo, te dejó pensando o te inspiró a seguir adelante, hacémelo saber. Todos tus comentarios me inspiran y me dan energías para seguir grabando este podcast, que en un par de semanas llegamos a los 200 episodios y quiero que lo podamos grabar juntos. Te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.